Bueno, vamos a empezar, ahora sí, como diría, desde el inicio. Dinos, Marce, ¿quién eres tú? Dinos de dónde eres. Eso es muy importante, porque hay personas que piensan que es que Canadá solamente quiere a los mexicanos, y no es así. Dinos de dónde eres, cuántos años tienes, porque yo también, la verdad, te veo muy joven, y cuéntanos quiénes conforman tu círculo familiar. Ok, bueno, nosotros somos de Colombia. Yo tengo 34 años, mi esposo tiene 43 años en este momento y llegamos con mi hijo también, que en este momento tiene 4 añitos. Los tres colombianos, y todo el proceso lo hicimos estando en Colombia. Perfecto. Muy bien. Oye, Marce, cuéntanos por favor cómo nació la idea de que vámonos para Canadá. Pues mira, yo creo que este siempre fue mi sueño, vivir en Canadá. Desde que estaba en el colegio yo siempre pensé en irme a estudiar inglés fuera del país. Llegué a la universidad, también me quedé con eso, salí de la universidad y hasta cuando pude ahorrar para yo poder venirme a estudiar solo inglés, me vine en 2017 a estudiar 3 meses inglés, solita. Ahí todavía no tenía esposo, ni hijo, ni nada, me vine sola a estudiar inglés y me devolví ya a mi trabajo normal. Y me quedé como con esa gana porque en realidad es un país hermoso, es un país muy bonito, o sea, todo lo que ves alrededor tuyo es muy lindo. Entonces me quedé con eso y siempre dije, me gustaría vivir en este país. Y de ahí en adelante me quedé con eso y en el momento en el que se dio la pandemia y demás, yo siempre estuve como diciéndole a mi esposo, porque como todo, hay muchas cosas de nuestros países latinos que no nos gustan y que estamos siempre inconformes con eso, entonces hablábamos mucho y yo le decía, mira, vamos y probemos en otro país, no perdemos nada, y empezamos a hablar del tema en la pandemia. Justo en eso mi esposo se quedó sin trabajo en la pandemia, y dijimos, bueno, empecemos como a materializar esa idea, y ahí empecé yo a averiguar absolutamente todo en internet, que hay un montón de información verdadera, falsa, de todo. Entonces, pero cuando uno tiene como ese entusiasmo de ir, uno solamente se va quedando como con las cosas bonitas que a uno le vas diciendo y como que se cierra la banda y así digamos que se quedó y empezamos como a estudiar todo el tema, buscamos cuál era nuestra ruta migratoria más fácil a la que nosotros podíamos aplicar y así se fue materializando y tomamos la decisión de empezar a aplicar, estudiar inglés. Y ya ahorita que vayamos con las otras preguntas, cómo fue todo el proceso y demás, ahí ya empezamos a hacer todo, pero básicamente fue a raíz de la pandemia, de los inconvenientes que teníamos en nuestro país, de la economía de nuestro país y demás, y ahí ya como que se dieron las cosas. ¿Cómo fue que ustedes consiguieron la economía para poder pagarse unos estudios en Canadá? Pues mira, nosotros, pues gracias a Dios contábamos con una propiedad en Colombia, y si tú me lo preguntas, sí me parece bien costoso estudiar acá en Canadá. O sea, nosotros los estudiantes internacionales nos dan durísimo con esos valores. O sea, estudiar un diplomado, una carrera, lo que sea aquí en Canadá para los estudiantes internacionales es durísimo. Hoy en día ya vienen saliendo más programas que son más económicos en diferentes provincias y demás, pero aún así, cuando uno lo paga con su peso latinoamericano, pues sí es extremadamente costoso. Nosotros contábamos con una propiedad en Colombia, entonces cuando decidimos hacer el proceso pusimos en venta esta propiedad para poder hacer el proceso. Digamos que eso, de ahí prácticamente salía el dinero para poder hacer el proceso y no tener que entrar como en una deuda económica para poderlo hacer. ¿Cómo fue tu proceso para venir a estudiar? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Ves que hay muchos videos en los cuales te dicen vente a estudiar a Canadá, paga tu college y ya, estás en Canadá, tus vuelos y vámonos, te pones a estudiar. Yo la verdad, mi situación no fue así, fue muy complicada, fue muy difícil y no sé cómo habrá sido la tuya. Pues digamos que cuando es por el lado educativo es un poco más fácil, pero de todas formas tiene un proceso larguísimo. O sea, yo duré, cuando decidimos hacer este proceso, teníamos que hacer la nivelación del tema del inglés. Duré como 8 meses estudiando inglés, me tocó hacer un pathway, me tocó pagar el pathway y ahí poder entrar a la universidad. Y en ese camino también resulté pagando doble pathway porque por esas asesorías
de Instagram que uno ve el asesor académico. Entonces pagué por un pathway que no me servía para la universidad donde yo iba a entrar. Entonces después me tocó pagar otro pathway que sí me diera el link directo a esta universidad. Pero pues bueno, eso también fue error mío por solamente dejarme guiar por las cosas que se ven y no averiguar a fondo cómo es todo. Entonces pagué doble pathway, como para que sepas. Todo online, desde Colombia, lo hice, Okay. Y ya de ahí, teniendo como ese certificado de que ya podía entrar directo a la universidad, me aceptaron y con eso hice todo el proceso de las visas, porque para nosotros en Colombia es un proceso más complejo porque nos toca sacar la visa de estudio, y eso es todo un proceso, y lo mismo para mi esposa que fuera la visa de trabajo, y la de mi hijo la visa de estudio, o sea, todo pegado ahí. O sea, no es tan sencillo como que uno hace y ya se dio todo, no. Tiene un proceso y eso es un proceso que toma tu buen tiempo. Si económicamente cuentas con todo el dinero para ir pagando todo lo que tienes que hacer, pues se va dando progresivamente, ¿no? Oye, Marce, y cuéntanos algo muy controversial que ha sido el entrar a Canadá en el aeropuerto. Hay muchas personas que le tienen miedo a esa experiencia. Yo fui uno de ellos. Tenía pavor de enfrentarme a un asesor a un agente, perdón, es un agente de migración. Y la verdad, 5 minutos antes yo estaba sudando horrible. Y en la entrevista a mí me fue de maravilla. Nos las pasamos riendo con el agente de migración. Otros suscriptores que los hemos entrevistado, hay algunos que la han pasado bien, unos que la han pasado regular, otros que la han pasado mal y unos que la han pasado pésimo. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Pues mira que en mi caso fue también muy sencillo. No sé si por lo que llegamos a la madrugada y ya estaban como de pronto en otro. Sí, pero la verdad fue muy sencillo. Nosotros llegamos directo a Victoria y justo cogimos esa ruta que era por México, pero ya llegando a Canadá como tal, súper bien, nos recibieron muy bien, pasamos rápido, revisamos todos nuestros documentos, porque algo que sí he visto que le ha pasado, por lo menos a compañeritas mías del trabajo acá en Canadá, que al esposo, digamos, en ese momento ahí no le dieron su permiso de trabajo por el tiempo que estaba acomodado, digamos, el diplomado de ella también duraba 2 años, al esposo debieron haberle dado su permiso de trabajo por esos 2 años. Y a veces no pasa, entonces mucha gente no revisa los documentos que le entregan ahí, como por ya salir corriendo, y he tenido varias amigas que les ha pasado eso y ya estando acá les toca volver a hacer todo este proceso y es supremamente cansón. En nuestro caso, yo me quedé quietica ahí como revisando todo, súper queridos los agentes migratorios y pasamos, no nos demoramos mucho ni siquiera, no fue difícil para nada. Y la entrevista, digamos que yo traía una carpeta llena de documentos para que no me fuera a faltar absolutamente nada, entonces venía muy tranquila. Oye, Marce, y bueno, ya una vez que, ahora sí vamos a entrar al tema importante, una vez que tú ya estuviste aquí en Canadá, que venías tú con una expectativa muy alta, porque yo también vine con una expectativa hasta el cielo, y ya te encuentras aquí, ¿qué fue lo que al pasar los meses fue deteriorando la imagen que tú tenías del país o qué fue lo que pasó para que tú dijeras voy a tomar una determinación? Pues mira, digamos que hay un tema que no me gusta mucho y es el tema del sistema de salud de Canadá. ¿Sí? Cuando uno llega, tal cual como tú lo dices, yo venía con una expectativa altísima tanto para mí como para mi esposo y pues ni se diga para mi hijo, porque uno cuando viene con niños pues prácticamente hace todo esto pensando en los niños. Pero lo primero que me empezó como a desmotivar a mí fue el tema del sistema de salud, aunque yo ya había averiguado antes de viajar y sabía que Canadá tenía como ese inconveniente en este momento, pero nunca me imaginé que fuera tanto. Entonces digamos que mi esposo traía como un tratamiento con un psiquiatra en nuestro país y demás, y aquí llevamos año y medio, bueno, año y 2 meses, año y 3 meses, y esta es la hora que mi esposo todavía no consigue el especialista para el tratamiento que se tiene que hacer. Las veces que mi hijo se ha enfermado le hemos tenido que llevar al hospital, hemos tenido que esperar 8 horas, no, o sea, como para que simplemente nos den un medicamento. Un Tylenol. No consiguen. Exacto. Entonces, no me gustó el sistema de salud. Y lo otro es que los tipos de trabajos, o sea, uno tiene que llegar a ser un poquito consciente de el nivel de inglés con el que uno llega, es algo
primordial en este proceso. Entonces, digamos que los trabajos con los que nos empezamos a encontrar eran físicamente demandantes. Entonces, bien, nosotros lo hicimos porque sabíamos y dijimos, vamos a llegar a trabajar en restaurantes, como meseros, como lo que sea, no pasa nada, vamos a iniciar de cero. Pero a medida de que va pasando el tiempo y tú sigues haciendo esos mismos trabajos, por más de que tú digas, yo tengo toda la actitud y lo voy a hacer porque ese era nuestro caso, tú te empiezas a cansar, tanto físicamente como mentalmente, que fue algo que nos pasó a nosotros. No era que yo quisiera llegar aquí a ser un manager no sé, de alguna empresa o algo. Digamos que era mi inspiración y demás, y ese gol que yo tenía, pero después de ya pasar 1 año y 2 meses y seguir en el mismo trabajo, donde ya físicamente, o sea, las manos completamente desgastadas, ya me salía un poco de alergia en las manos, mis piernas, o sea, es físicamente desgastante, y de la misma forma con mi esposo, no solamente era yo, sino mi esposo también. Entonces, el sentirse uno solo, o sea, segundo, los trabajos, físicamente completamente desgastante los trabajos, iniciando, yo creería que en unos años, pues, de pronto se habría podido cambiar de trabajo poco a poco, pero en lo que llevábamos completamente cansados con los trabajos que se tenían. Y adicional a eso, la forma de los pagos que te dan a ti en los trabajos no me gusta. Nosotros en Latinoamérica tenemos algo chévere, y es que siento que el gobierno va más dado a los empleados, y aquí en Canadá no sé si es que el gobierno va más dado como a las empresas. No sé, pero en Colombia por lo menos tú tienes, no sé, a ti te dan unas cesantías, te dan unas primas, te dan cosas adicionales económicamente cuando tú estás trabajando, que todo te cubre, ¿sí? Si tú te enfermas durante X o Y motivo, tú sigues recibiendo tu dinero. Si algo por X o Y motivo pasa en tu trabajo, tú en Colombia principalmente tú sigues recibiendo tu dinero. Aquí, si empezaba a nevar, a mi esposo no lo llamaban a trabajar, no recibíamos el pago. Si mi esposo se enfermaba y estaba dentro de los 3 meses de prueba, tampoco le pagaban esos días. Entonces tú estás en un proceso en el que vas cambiando y te vas acomodando de trabajo y vas mirando cuál es mejor para ti, cuál te acomoda mejor a todo, pero te vas encontrando cada vez con más cosas y tú dices, ¿cómo carajos me sostengo yo en un país tan costoso cuando la economía y el trabajo como que no fluye de la misma manera como va el país? Entonces, esa parte económica también nos bajonea un poquito. Y súmale a eso que llega el invierno, con todo lo que trae el invierno, de su soledad y sus, no sé, es un tema, no sé ni cómo explicarlo, porque tú de verdad te sientes triste. No sé por qué, este era nuestro segundo invierno, pero nosotros, yo creo que el invierno nos terminó de matar este sueño canadiense, porque no es fácil uno estar aquí en este proceso y tener todo esto que... Ay, no sé cómo explicarte, o sea, no sé si tú has pasado por eso, que de verdad te sientes como tan solo y que tú te invade así como una tristeza. Yo no sé por qué pasa esto, y a mí me pasó solamente en el invierno, la verdad. Entonces nos empezamos a sentir solos, crear comunidad muy difícil, la gente que está en el mismo proceso tuyo está igual o peor de ocupada que tú, entonces no tienes tiempo para socializar. Entonces esa parte sociable para nosotros fue muy dura, porque nosotros somos muy apegados a nuestra familia, nos veíamos todos los fines de semana, hacíamos planes, nos íbamos de paseo, hacíamos cualquier cosa, y aquí no se da eso. Entonces, en nuestro caso decíamos, ni a futuro, ni en un corto plazo vamos a poder tener a nuestras familias viviendo acá, y esto también era algo que nos iba a marcar mucho este proceso, que ni en 5 años íbamos a tener esa felicidad completa de poder tener a nuestros familiares acá. Entonces, la soledad nos terminó de desboronar como todo el sueño canadiense. ¿Qué recomendación tú le darías a la gente cuando ve ese tipo de contenidos de vente a estudiar y a trabajar y todo va a ser muy sencillo? Bueno, no te lo dicen así sencillo, pero no te dicen nada. Sí, es que yo no sé por qué. Mira, por lo menos en el caso de eso de estudiar y trabajar full time, mis respetos. Yo lo hice en este term hasta ahorita, porque pues ya estamos como empacando todo y demás, pero yo lo hice ahorita trabajando full time, ni siquiera full time, lo que tú dices, eran como 30 horas nada más, como 28, 30 horas que alcanzaba yo a trabajar. Y llegar del trabajo, hacer trabajos que son desgastantes, porque son que te piden a ti ensayos de 3,000 palabras y 3,000 cosas, y
y haga todo eso o reunirte tú con tus compañeros de trabajo para hacer un trabajo en grupo cuando tú no puedes cuadrar los horarios. Y a eso súmale si tú eres mamá, si tienes 1 o 2 hijos, que tengas también que dedicarle tiempo a la familia y demás, eso es imposible. O sea, eso uno lo desgasta uno mentalmente y físicamente, no te imaginas cuánto. Entonces, muy chévere que hayan abierto ese espacio que uno pueda trabajar full time como estudiante internacional, pero es muy jodido hacerlo, así que el que lo pueda hacer y que físicamente le da su cuerpo para hacerlo, pues bacán. Sí. Pero de resto, como en mi caso que yo digo, somos muchos los que llegamos con familia, créeme que es supremamente difícil, o sea, no da el tiempo porque tú llegas completamente desgastado del trabajo y terminas haciendo trabajos hasta las 2, 3 de la mañana y en esos intermedios tienes que ir haciendo las cosas de tu casa y demás, entonces súper jodido. Y los trabajos que llegamos a hacer así, aquí sí son ese tipo de trabajos, o sea, créeme que hay mucha gente que llega, yo digo, vienen con, no sé, como con un angelito por aquí o algo y que llegan y que consiguen trabajos en lo suyo, no sé, que eran de pronto, trabajaban en la parte educativa en sus países y acá les queda más fácil acomodarse en un daycare, en una guardería o algo, como asistentes educativos, no sé, porque conocí también muchas personas así. Pero yo creo que del 100%, el 80% llegamos a hacer trabajos físicos. Y todo lo hacemos con la mejor actitud y la mejor intención, pero cuando a uno el cuerpo ya le empieza a cobrar factura, ahí ya el proceso empieza a cambiar y ahí ya empieza todo a dañarse un poco. Claro. Oye, Marce, ¿no nos dijiste a qué provincia fuiste? Nosotros siempre estuvimos en BC, en British Columbia. Okay. Mira, es una provincia extremadamente costosa. Nosotros vivimos en Victoria durante 1 año y nos movimos de Victoria hace 2 meses hacia Chilliwack y el motivo de habernos movido fue el costo de vida de Victoria. La ciudad hermosa, preciosa, mira, yo no te voy a decir que es un vividero completo, digamos que por eso mucha gente ya cuando se retira de trabajar y demás se va a vivir allá, porque el clima pues es mucho mejor y demás. Eso, súper. Que digamos que eso fue lo que me vendieron a mí con Victoria y por eso yo dije, voy a llegar allá y listo. Cuando ya nos empezamos a encontrar allá con el costo de vida, escogimos Victoria también porque era uno de los programas más económicos que había en ese momento para venir a Canadá. El diplomado que yo estaba haciendo me costaba $16,000 los 2 años. Ah, los 2. Era algo muy económico, los 2 años. Ah, o sea, 8 por año. ¿O estaba bien? Entonces, claro, era mucho más económico, entonces dijimos, bueno, pero cuando nos encontramos con todo lo que teníamos que pagar mensualmente, pues ahí uno dice, no hicimos nada, ¿sí? Porque salió hasta peor. Te doy de renta pagábamos $2,500 mensuales, solo de renta. Ahí teníamos que tener internet en la casa, pues porque yo tenía que estudiar y demás, y eran más o menos unos 140 mensuales que se pagaban de internet. La luz más o menos eran otros 70, en comida más o menos eran unos $800 mensuales. Ay, Dios mío. Y eso que nosotros tratábamos de ayudarnos con los food banks y eso, pero es complejo, o sea, no da. Nosotros somos una familia y se consume bastante. El seguro del carro, teníamos los dos. Yo tenía, mi esposo andaba en el bus y yo andaba en el carro por el hecho de que tenía que recoger al niño, llevar al niño, ir al trabajo, ir a la universidad, Entonces decidimos comprar el carro y del carro eran $250 mensuales que se tenían que pagar al inicio. Súmale a eso el daycare, la guardería del niño. Cuando llegamos pagábamos $1,300 la guardería del niño. O sea, si tú vas sumando eso ahí, es una cosa de locos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo decía, no sabía ni siquiera de dónde nos salía el dinero para pagar todo eso. Y conocidos que nosotros teníamos, ellos decían, Marce, a nosotros nos va a tocar empezar a hacer un crédito para poder cubrir ciertas cosas, porque económicamente no te da. Porque si tú trabajas, y digamos, si llegas ahorita en invierno, donde en restaurantes solamente te contratan la mitad del tiempo porque no se vende tanto y empiezan a recortarle horas a la gente, pues imagínate tú cómo te sostienes. Entonces, sí son provincias muy costosas y ciudades muy costosas. No conozco todas las ciudades de British Columbia, pero particularmente en las que yo he estado, sí me ha parecido bastante costoso. La gasolina, costosísima. O sea, no, mira, de locos uno mantener eso acá. O sea, uno tiene que pensarlo muy bien antes de escoger el lugar. Bueno, no sé si se pueda saber, ¿en qué trabajabas tú? ¿En qué trabajaba tu esposo? No sé si nos puedas decir a lo mejor cuánto ganaban.
Sí, claro. ¿Cómo les fue en esa situación? Bueno, mira, yo llegué a trabajar en todo lo que es de restaurantes, como line cook, y en algunos estuve en la parte de la caja. En el que más duré, que duré como 8 meses, fue en un restaurante mexicano, que amo la comida mexicana, y me entré a trabajar allá, y el salario mío a lo último, ya porque uno va entrando y digamos, empieza con el mínimo y tal, va subiendo. Yo terminé con 19 la hora, más las propinas, que eran aproximadamente de 3 a 4 dólares la hora en ese restaurante. ¿Por qué decidí quedarme en toda la parte de restaurantes? Porque las propinas es algo que a uno le suma mucho, ¿sí? Entonces, ya después cuando yo veía trabajar en un centro comercial, en un almacén donde me iban a pagar nada más 17, con todo lo que te descuentan a ti, o sea, no me iba a quedar y no me iba a alcanzar, ni por el berraco. Entonces, yo siempre trabajé, después pasé a hacer la prep en el restaurante, y ahí por eso tenía el salario de 19, y ahí me quedé durante mucho tiempo. Cuando nos movimos acá a Chiliguas, encontré también trabajo en un restaurante, y el salario, digamos, que estaba también por lo mismo, por los 19. Ya mi esposo, él sí tuvo varios trabajos. Primero también inició en todo el tema de restaurantes y demás, pero él terminaba hasta tarde en la noche, entonces no nos gustaban los horarios, entonces decidió cambiarse. Ahí ganaba, él tenía un promedio de 17 la hora más las propinas. Después pasó a otra compañía como ayudante de laboratorio, y ahí eran 18 la hora, pero quedaba en Sydney, que queda como a 30 minutos de Victoria, entonces tenía que ir en bus hasta allá, y con lo que te descuentan, pues económicamente no da. O sea, en esa ciudad no nos daba la economía de ninguna forma para poder subsistir en esa ciudad, no nos daba. Nosotros, para acomodarnos económicamente, para que lo sepan, lo que hacíamos era arrendar habitaciones dentro de nuestro apartamento para que el precio quedara un poco más bajo, y así como para podernos ayudar, porque si no era imposible sostenerse en Victoria. Debido a esto, digamos que empezamos como a buscar otra opción para acomodarnos económicamente, ya vivir solitos como familia. Le ofrecieron un trabajo a mi esposo acá en Chilliwack como instalador. Entonces ya como instalador el salario era de 22 dólares la hora, y más adelante podía ir como alzando la mano para que le subieran un poco más acorde a la experiencia, porque él no tenía ni la más mínima experiencia en este trabajo, sino era como por un conocido que estaba ahí. Y por eso nos movimos, y aquí ya pudimos como vivir solos y demás, porque económicamente, lo que te digo, con esos salarios de 18 dólares la hora y así, no nos podíamos acomodar. Y eso que mi esposo trabajando full time, y yo trabajando así de 25 a 30, de pronto en summer alcanzaba a trabajar las 30 horas y así cuadrando, pero era muy difícil acomodar. Sí, me imagino. ¿Cuándo fue que ustedes tomaron la determinación de decir, ¿saben qué? Ya estamos hartos, nos regresamos a nuestro país? Mira, sí, hace como un mes que ya dijimos no, y esto fue acorde a, digamos que a que se uniera el tema de que mi esposo no lo estaban llamando a trabajar todos los días por el tema de la nieve. Si el camión se dañaba, no lo llamaban a trabajar, entonces económicamente nos empezamos a afectar mucho. Y este es un país donde tú, o sea, y todos los países, la vida sigue y tú tienes que seguir pagando todo, las cuentas siguen, y si tú no recibes el dinero, pues va a ser muy complejo. Yo también me empecé a ver afectada porque como no se movía tanto por el tema del invierno en los restaurantes, entonces solamente me daban trabajo 4 horas, 5 horas en el día. Entonces, no, económicamente vivir en una provincia como estas es muy difícil. Entonces, cuando empezamos a tener todos esos problemas ya como económicos, uno dice, o sea, no está funcionando esto, no nos vamos a poder acomodar acá. Y digamos que el cambio que hicimos de Victoria a Chilliwack fue para querer ayudarnos, porque la gente a veces dice, pero es que no lo intentan, pero es que no lo hacen. Nosotros sí lo intentamos, o sea, por eso nos movimos de ciudad para buscar una economía para nosotros, y porque aquí digamos que estábamos más cerca de Vancouver, que también te dicen, pues, tú en esta ciudad de pronto puedes conseguir un trabajo más fácil y a tu nivel educativo y todo eso, pero no es tan así. O sea, mira, yo apliqué a una cantidad de trabajos, una cosa absurda, de que ya sabíamos que nos íbamos a mover aquí para Chilliwack y que me quedaba cerca de Vancouver, y apliqué, y nunca me llamaron. O sea, y créanme que yo, de la gente que promociona todas tantas cosas en internet, yo compré un paquete. ¡Ay, no! Para ayudarme para ayudarme con la hoja de vida,
y yo todo lo iba acomodando y acomodábamos la de mi esposo. Después nos estrellamos con que pues la carrera de mi esposo, mi esposo es ingeniero sanitario ambiental. Y No. entonces, en Colombia, digamos que es una muy buena profesión. Y uno decía, pues aquí en Canadá también tiene que serlo. Y lo es. Pero tú tienes que validar toda tu profesión y hacer todo un proceso. O sea, aquí todo es pague y pague. Y si quieres hacer, sigue pagando y demás. Entonces, nosotros lo hicimos hasta donde más pudimos. O sea, acomodar nuestras hojas de vida, tratar de hacer todo. Pero las cosas no se dieron. Y esto es algo que pasa. O sea, hay mucha gente que llega y dice, llevo 4 meses tratando de aplicar y gente que tiene un nivel de inglés avanzado. O sea, mi nivel de inglés es un nivel intermedio. Y créanme que si yo me sentaba en una entrevista, yo podía hacer una entrevista de trabajo normal y todo, pero no se dio. O sea, por ningún lado. Mira que de verdad que apliqué un montón de veces y no se dio. Entonces eso no es tan sencillo. No sé, tú que conoces más de este tema, no sé si de pronto aplicando desde sus países sea diferente o qué, pero estando ya aquí en Canadá tampoco es que sea tan sencillo que te va a salir el trabajo de tu sueño. Entonces aquí también pasa lo mismo, uno por todo lado ve letreros y en Victoria, como es una ciudad turística, se veían muchísimos letreros por todo lado de que estaban buscando gente, pero son en ese tipo de trabajos que uno tiene que llegar a hacer que son físicamente desgastantes. Entonces tú consigues, y que tengas el permiso de trabajo, eso sí, claro está, lo consigues, pero son en ese tipo de trabajos. No es que uno llega y uno aquí va a ver el letrero de que están buscando el gerente acá para la tienda y eso no pasa. O sea, tú entras bajito, bien bajito, y ahí empiezas como a subir poco a poco, pero todo eso tiene un proceso larguísimo. Entonces, no es fácil. Sí, Marce, si quieras dar un último consejo, una última palabra o algo que se te hinche la gana, este es tu espacio y aquí puedes decir lo que quieras. No, agradecerte a ti por la invitación y de verdad decirles a todos que averigüen muy bien, no se queden solamente con las cosas bonitas, vean todo alrededor de este proceso y escojan la provincia que más se acomoden. Si lo que ustedes quieren es quedarse aquí durante mucho tiempo, escojan la provincia que más rápido les pueda otorgar la residencia permanente. Es preferible aguantarse 1 año en un trabajo que no les guste mucho, pero que ustedes sepan que ese trabajo les va a otorgar ya la residencia y les va a ayudar con muchas cosas, a tener que esperarse 2 o 3, 4. No, que escojan muy bien, averigüen muy bien. Si ustedes de verdad tienen ese sueño de llegar aquí, háganlo, no se queden con la gana. Si ya están aquí, miren la mejor forma en cómo pueden mejorar su proceso y hacerlo. Yo digo que todo es de actitud y si uno ya hace el proceso para llegar aquí, hay que intentarlo hasta donde más dé. Y no se queden con la gana, no se queden con ese sueño de ¿qué habría pasado si yo hubiera aplicado? ¿Qué habría pasado si yo lo hubiera hecho? O sea, háganlo, que al fin y al cabo la vida es tan cortita que uno debe intentarlo. Si funciona y les va bien en Canadá, súper, y si no, se devuelven, y si no, la vida sigue y se van para otro país y así siguen probando y ya. Échenle muchas ganas, los que no están suscritos, suscríbanse al canal, dejen su like, por favor, si pueden, compartan el video, si ustedes creen que a alguien le puede ayudar este contenido, y bueno, pues vamos para adelante. Recuerden, raza, que si yo, que soy una persona súper común y súper corriente, pudimos llegar a Canadá, ustedes también lo pueden hacer. Échenle muchas ganas, háganlo con amor y con mucha paciencia, porque recuerden que nosotros aquí en Raza en Canadá sí estamos trabajando y en verdad lo hacemos para que ustedes puedan lograr su objetivo. Bendiciones.